Buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un suceso trágico ocurrido en Guatemala en el año 2011. Un caso que, más allá de la noticia, nos obliga a entender el impacto del crimen organizado en la vida de personas inocentes. Hoy hablaremos de la masacre de la finca Los Cocos en el departamento de Petén. Un evento que sacudió al país entero en el 2011. Era la madrugada del 15 de mayo de 2011, en la finca Los Cocos, en el municipio de La Libertad, Petén. Se desató un horror inimaginable. Un grupo de hombres fuertemente armados, supuestamente miembros del cártel mexicano de los Zetas, irrumpió en la propiedad. Su objetivo era una figura del narcotráfico rival. Sin embargo, en un acto de brutalidad inaudita, tomaron la vida de 27 trabajadores agrícolas. Los cadáveres, muchos de ellos decapitados, fueron hallados al día siguiente con un mensaje escrito con sangre, un claro aviso para el dueño de la finca. Este caso es un ejemplo trágico de cómo el crimen organizado crea víctimas de forma colateral e indiscriminada, a diferencia de un crimen pasional o un robo, donde la víctima suele tener una conexión directa con el agresor. En este caso, los trabajadores eran víctimas incidentales. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, sin ninguna relación con la disputa entre los cárteles. Su vulnerabilidad no era económica o social, sino geográfica, y vivían trabajando en un territorio en disputa, un escenario de guerra ajeno a ellos. En este tipo de caso, la victimología nos enseña que la condición de víctima es un estado que se impone, que irrumpe en la vida cotidiana de forma abrupta. Estos 27 trabajadores, la mayoría jóvenes, se levantaron esa mañana para ir a trabajar, para ganarse el pan de cada día. No podían imaginar que ellos se convertirían en un mensaje sanguinario para un tercero. Su rol de trabajadores fue brutalmente transformado en el de víctimas. El miedo, la confusión y la absoluta indefensión que debieron sentir en los últimos momentos son incalculables. La violencia extrema y deshumanizada, como la decapitación, no solo busca matar, sino también aterrorizar, enviar un mensaje de poder y control absoluto. Pero las víctimas de este crimen no se limitaron a los 27 fallecidos. Sus familias, sus esposas, sus hijos, sus padres se convirtieron en víctimas indirectas del crimen organizado. El impacto emocional del trauma y la pérdida económica que sufrieron son devastadores y además de una larga duración. La comunidad de Petén y de hecho todo el país se convirtió en una víctima indirecta. La masacre sembró un miedo profundo y generalizado, demostrando que el crimen organizado es capaz de ejercer un poder brutal y sin piedad. Este evento alteró la sensación de seguridad, el modo de vida de los habitantes y la percepción de las instituciones de justicia. El caso de la masacre en Petén no es solo una historia de violencia, es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado, las víctimas más invisibles, suelen ser los ciudadanos comunes. Es una llamada a la reflexión sobre el fracaso de las instituciones en proteger a sus habitantes y sobre la necesidad de adoptar un enfoque de seguridad ciudadana
que ponga a la víctima en el centro de la atención. La victimología nos ayuda a entender que el verdadero costo de la criminalidad no se mide solo en cifras de asesinatos, sino en el dolor, el trauma y el miedo que se instalan en el corazón de una nación entera. Nos recuerda que la justicia no puede limitarse a la captura y condena de los culpables, sino que debe incluir la atención y reparación a las víctimas. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Seguiremos explorando estas historias y más temas más adelante. Muchas gracias. Hasta la próxima.